Hola amantes del arte y de lo desconocido. Yo soy Becky. Y yo soy Holly. Y hoy les estaremos hablando de arte urbano y crisis migratoria. Para comenzar, tenemos que saber el origen del arte urbano. Pero no estaré hablando completamente. Les voy a hablar de una expresión de arte, de una expresión artística en particular, el graffiti. El origen del graffiti se remonta desde muchos siglos atrás. Viene desde el Imperio Romano. Y de hecho, el graffiti viene de fein, que significa escribir. En el Imperio Romano escribían en las paredes anuncios publicitarios, publicidad política. Anuncios que quisieran comunicar al pueblo, a la gente. Teniendo en contexto todo esto, podemos darnos cuenta que realmente no ha cambiado mucho esta noción. Bueno, teniendo ahora en cuenta todo esto, podemos hablar de el uso moderno del graffiti. El origen moderno del graffiti se da en Nueva York, aproximadamente en los años 60. Y se da porque un grupo de jóvenes de barrios bajos pintaban sus nombres o sus seudónimos junto con el número de la calle en la que vivían. Se cree que el precursor de esta moda era Taki 183. En los años 70 empezaron a perfeccionar sus técnicas después de que varios chicos, al ver que empezaban a poner sus nombres con el número de sus calles, se empezaron a unir porque eso era de chicos cool. Entonces, en los años 70 se empezó a masificar esta situación y empezaban a agregar figuras de la cultura popular, figuras como caricaturas, como artistas, cantantes, figuras de cómics, de historietas. El graffiti fue tan popular, o se hizo tan popular esta masificación, que en los años 90 ya estaba alrededor de todo el mundo. El graffiti no solamente servía para decorar las calles y hacer enojar al gobierno y que se viera bonito. No. El graffiti tenía un mensaje, tenía un objetivo y se creó con un objetivo. Como lo decía al principio, en el Imperio Romano su objetivo era comunicar al pueblo. El graffiti moderno también está haciendo eso, también hace eso. Sí, ya sé que quieres caricias. El graffiti moderno elige expresar el arte en un ambiente urbano
¿Por qué? Porque sabe que es el lugar donde transitan millones de personas que van a voltear a ver esas imágenes. Y si bien no van a causar conciencia en muchas personas, sí va a causar presión tal vez en el gobierno, presión en las empresas o presión incluso en la sociedad para exigir lo que no están exigiendo, para quitarse la venda de los ojos, para muchísimas cosas. Entonces, el graffiti realmente ocupa la calle para apropiarse de ese espacio público que está diseñado y destinado a la circulación de miles de individuos. Y se sitúa ahí para aparecer en una escena política que pretende redistribuir los papeles. Entonces, lo que hace graffiti es desafiar al peatón, al espectador, confrontando directamente los problemas políticos y sociales de la sociedad, vaya la redundancia, que se viven día a día al ocupar estos espacios públicos. El graffiti, con el transcurso de los años, se ha convertido en una forma de protesta en la que los activistas, en la que las luchas, en las que está ligado a las resistencias políticas y sociales, el graffiti ha estado presente en manifestaciones, en protestas, en movimientos sociales, en luchas políticas y en la representación de estas mismas luchas. El graffiti realmente ha sido muy importante. ¿Y por qué ha sido importante? Porque el graffiti no solamente permite esa accesibilidad al espectador, sino también permite la accesibilidad a que las personas inconformes, a que las personas marginadas se manifiesten. También esa parte es muy importante, porque el graffiti ha sido muy importante, muy necesario en la manifestación política y social. Y pues realmente hay personas y que desgraciadamente todavía esté visto el graffiti como acto de vandalismo, es algo muy, muy triste. Porque el graffiti tenemos esta mala estigmatización de pintar en las calles, de protestarnos, está mal. Y justamente también esto es una muy doble moral por parte de los gobiernos. No voy a hablar de un solo gobierno, voy a hablar de todos los gobiernos de todos los países en general. Porque en general sí está prohibido pintar las calles y hacer el uso de hacer pintas en los edificios y en los monumentos y estas cosas. Que si te ven haciéndolo, pues te arrestan, ¿no? Por eso muchos artistas callejeros, artistas urbanos, prefieren hacerlo en las noches. Y justamente si tú quieres hacer esto libremente en el día, tienes que pedir muchos permisos, ya sea al Estado, al dueño de la propiedad. Y no importa si el dueño de la propiedad te da su palabra de sí, yo te dejo pintar. El dueño de la propiedad tiene que estar ahí, viéndote, por si pasa un policía y te ve. O
en otro caso, un escrito. Tienes que tener un escrito. Tienes que hacer un escrito y el dueño de la propiedad lo tiene que firmar. Y si pasa un policía y te ve ahí pintando y te quiere detener, tú le enseñas tu escrito. Si te permite mostrarle tu escrito, porque muchas veces no te lo permiten. Y te llevan así nada más como si fueras un delincuente. Pero no arrestan a los verdaderos delincuentes. Y digo que es doble moral. Y que es algo muy ridículo, porque los partidos políticos también necesitan muchísimos y tal vez más estrictos permisos para ellos pintar su propaganda política. Pero yo apuesto todo a que cuando pintan muros, pintan paredes, pintan propiedades, no piden permiso. Porque incluso pintan muros de terrenos que tal vez están aparentemente abandonados, pero sí tienen un dueño. ¿Por qué no contactan al dueño? Que claramente si ellos como gobierno pintan en un muro sin permiso, se enfrentan a multas muy caras. Que claramente yo pues a todo que pues, ni siquiera las pagan. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de los partidos políticos y su hipocresía. Y de cómo dicen que hay libertad de expresión artística. Pero en realidad sabemos que no. Estamos aquí para hablar en el graffiti. Banksy. Es muy conocido, pero también es muy controversial. ¿Por qué controversial? Porque no se sabe quién es. O sea, realmente no se sabe quién es. Su identidad es completamente anónima. Se tiene entendido que es inglés, porque sus primeras obras fueron encontradas en Inglaterra. Pero realmente no sabemos si es inglés, no es inglés, cuántos años tiene. Se sabe que su actividad artística empezó a partir de 2000, de los años 2000. Pero hasta ahí. Es políticamente muy activo y participa en muchísimos proyectos sociales. Banksy, a través de su arte, denuncia la crisis migratoria en Europa, visibilizando la realidad de sus refugiados. Y es algo muy interesante, porque justamente como decíamos, el graffiti es una forma de expresar, de manifestar, de incluso rechazar. Y un ejemplo que hace Banksy en cuanto a la crisis migratoria es esta obra que él pinta enfrente de la embajada francesa en Inglaterra. Entonces, Banksy pinta en frente de esta embajada francesa a una niña muy conocida que se llama Cosette, y su obra se llama Cosette. Cosette es la protagonista de Los Miserables, una obra muy famosa de, creo que es Mario Hugo, la cual
se cuenta más o menos que igual son migrantes. Y en la novela se cuenta que la mamá de esta niña tuvo que sacrificar muchas cosas eh, por el beneficio de su hija. Se prostituyó e incluso vendió sus dientes para darle o tratar de darle una buena vida a su hija. Hasta que muere esta y Cosette se encuentra en la misma situación que su madre. No es hasta que el protagonista principal de esta novela adopta a Cosette. En esta obra encontramos a Cosette llorando por una bomba de gas lacrimógeno que le irrita los ojos, que está tirada en el piso. Pero ¿por qué razón pintó a Cosette llorando por una bomba de gas lacrimógeno? Bueno, al lado de esa pintura, ahí mismo, agregó un código QR que manda a un video que se muestra a las autoridades francesas en la isla de Calais, no sé si se pronuncia así, en Francia, atacando así, bueno, no tan tiernamente, atacando con bombas de gas lacrimógeno y con balas eh, a los inmigrantes que se refugiaban en esa isla, en esa jungla, ¿sí? Que es llamada la jungla. Y al ser tan viral ese video y esa obra, la policía francesa sale a justificarse diciendo que simplemente querían desalojar a los inmigrantes porque esa isla, esa jungla, era muy peligrosa para ellos. Y ahí está la doble moral otra vez. O sea, ¿era peligrosa para ellos? O más bien ellos eran peligrosos para ti. O sea, es algo muy, muy ilógico, muy tonto. Porque es como de, ¿por qué vas a atacar a los inmigrantes? ¿Por qué vas a atacar a personas que se están resguardando ahí? Entonces nos damos cuenta realmente que a los inmigrantes los tratamos como basura, los tratamos como cosas, los tratamos como estorbo, como, pues realmente como si no sirvieran. Y voy a dar un ejemplo tal vez bueno, no absurdo, real. Cuando aquí en México llegan inmigrantes de Venezuela, de Cuba, de Colombia, de Haití, de muchas partes de Centroamérica, llegan aquí a México. Y yo he escuchado a muchos mexicanos o incluso entre personas cercanas que dicen, ay, ¿por qué no se regresan a su país? Que se regresen a su país, aquí nada más estorban, que no sé qué. Es como de, es que tú no sabes lo que ellos están sufriendo, o sea, ¿por qué se salieron de su país? Por guerras, por falta de alimento, porque la situación está tan horrible, porque la economía cayó espantosamente. Y luego veo a esas mismas personas que ven la situación que está en Estados Unidos con los mexicanos
que los estadounidenses dicen cosas así de regresan a su país y que los tratan súper mal. Y se están quejando y están diciendo y que no sé qué. Que claramente nada justifica cómo tratan a los mexicanos en Estados Unidos. Pero aquí la cosa es, o sea, si ves cómo los tratan allá arriba y vienen migrantes que se salieron de su país por lo mismo que los mexicanos se salieron de aquí para buscar una vida mejor allá, ¿por qué los tratas así? O sea, ¿por qué te quejas de una cosa, pero tú mismo repites esa cosa de la que te estás quejando? Entonces, me sale un poco de tema, pero justamente es eso. ¿Por qué están haciendo eso? Pero bueno, regresando al tema de el graffiti y Banksy. Banksy, por medio de esta obra, trata de revelar la dolencia de los migrantes que están desfavorecidos, que simplemente están buscando ser escuchados para dar a conocer el rechazo y los maltratos, dándonos a entender que esto realmente es una contradicción de aquellos países que predican el respeto a los derechos humanos, pero que son los mismos que están atacando esos derechos humanos. Porque, o sea, justamente, o sea, Francia, al ver que se hizo tan polémico eso, dijo así de, no, ¿cómo crees? Yo no hice eso, que no sé qué. Pero en el momento fue como de, ay no, fuchi los migrantes, ustedes, aquí no, por favor. Pero al mismo tiempo, o sea, esto fue en 2016. O sea, ya 10 años de eso y la crisis migratoria sigue empeorando cada vez más. El problema de la crisis migratoria son estas crisis económicas, estos impactos internacionales de estos países desarrollados, porque piensan que simplemente cerrando sus fronteras ya se va a solucionar todo y ya, terminamos con el problema de, de los migrantes y ya. Pero no, realmente no termina así, porque el problema de la migración va a seguir existiendo. Porque los migrantes van a buscar rutas alternas para entrar a los países, rutas alternas más peligrosas, que van a terminar con sus... Y esto trae como consecuencia que al entrar al país, estos mismos migrantes sufran de explotación y sean víctimas potenciales de violaciones, de tráfico de órganos, de tráfico de personas, delitos de crimen organizado y muchísimas cosas más, muchísimos delitos más. Entonces, la solución no es simplemente cerrar fronteras a los migrantes como una plaga. O sea, los migrantes son vistos como un peligro, porque se les hace ver que no son bienvenidos a ese país. Y se les hace notar, se les enmarca, se les insulta, que se les regrese a su país, que se regresen a su país. Pero es muy fácil simplemente criticar sin saber cuáles fueron las causas de que estos se salieran de su país. En guerras, hambre, crisis económicas, muchísimas cosas. Pero bueno, para terminar, para finalizar, tenemos esta parte de que el graffiti forma parte de un régimen de la representación.
Porque, queramos o no, el graffiti tiene una función política y una función social. Y la función política y social es justamente despertar y abrir la discusión, el debate en el espacio público. O sea, abrir a discusión el debate en el espacio público. Porque justamente, o sea, el graffiti no solamente es dar esa accesibilidad a las personas, a que vean las obras sin pagar, a invitar a, a jóvenes y a no tan jóvenes a expresarse, a que plasmen sus obras, a que plasmen sus inconformidades. Porque la política del graffiti no está simplemente en el compromiso con el activismo y en el adoctrinar a los jóvenes. Me siento muy vieja diciendo jóvenes. Y en el adoctrinarlos para que hagan esto y para que hagan aquello. No. Es más una descripción. No es simplemente dibujar, simplemente escribir las denuncias. Es plasmar, es describir lo que estás sintiendo. Porque cada persona lo va a tomar de diferente forma. Cada persona lo va a interpretar de distinta manera. O sea, si yo veo un mural en el que una niña está jalando así y se ve una playa, unos van a decir, ay, qué bonito, quiere ir a la playa. Y otros van a decir, no, está representando que en ese lugar había una playa. O está representando que en ese lugar quieren construir edificios y quieren destruir esa playa. O sea, van a haber diferentes interpretaciones, pero el graffiti expresa. El graffiti y el arte urbano, el arte callejero en general, expresan algo indescriptible. Porque podemos ver un graffiti y a veces no lo podemos entender y a veces necesitamos que nos lo expliquen. Pero en realidad ese es todo el arte, esa es la maravilla del arte en general. El graffiti sí es indescriptible porque no puedes describir el enojo de una sociedad, no puedes describir el rechazo hacia un gobierno, no puedes describir las manifestaciones que se viven. No puedes describir todos esos tipos de eventos, todos esos tipos de manifestaciones, todos esos tipos de luchas que se viven, que están plasmadas en el graffiti. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Ya saben que me pueden dejar un comentario, me pueden apoyar con un like, con una suscripción. Y si les gustaría que hablara de otro tema en particular, también pueden decir. Pero bueno, muchas gracias. Bye.